Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Es un gozo estar con ustedes nuevamente en esta mañana con este comentario de la hora silenciosa. Mi nombre es David Bográn y vivo en la ciudad de Charlotte, aquí en Estados Unidos, y soy pastor de misiones en una iglesia de esta ciudad. Leamos juntos entonces el pasaje en Hechos capítulo 10, del versículo 23 hasta el versículo 33. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada. Dice: entonces les hizo entrar y los alojó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. También le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle. Se postró y sus pies a adorarle. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido. Y les dijo: ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones. Así que pregunto: ¿por qué razón mandaron por mí? Entonces dijo Cornelio: hace 4 días, como a esta hora, como las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa, y he aquí un hombre en vestiduras resplandecientes se puso de pie delante de mí, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido atendida, y tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Envía por tanto a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él está alojado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Encontramos en el pasaje de hoy, entonces, que Cornelio manda a llamar a Pedro. Mientras Pedro está contemplando la visión que vio 3 veces en la terraza, el versículo 19 dice que 3 hombres gentiles estaban a la puerta. Obviamente esto no fue una casualidad, sino que Pedro tenía que entender el mensaje que Dios le había entregado. El mensaje descansaba en que personas que eran comunes o impuras, alejadas del mismo contexto de Pedro, ya no tenía él que verlas con el mismo desprecio de antes. Los prejuicios raciales ya no tenían que existir, y algo tenía que hacerse para que la gran comisión fuera una realidad. Ahora, al leer este pasaje, uno se pone a pensar en que solo Dios podía lograr este gran milagro que sucedió en este momento. El pasaje de hoy nos dice que Pedro y Cornelio estaban orando y que Dios los escuchó a ambos. A Pedro le contestó queriendo que se moviera hacia la compasión verdadera, la compasión misma de Dios. Y Cornelio para que se dirigiera hacia la verdadera salvación, la salvación de Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. Dios, para lograr uno de estos 2 propósitos o estas verdades, sigue obrando en tu vida y también en la mía hoy. Ahora, al mirar este pasaje, encontramos en primer lugar que Dios siempre busca confrontar nuestra comodidad. Amigos, Pedro estaba cómodo. La iglesia primitiva estaba cómoda. Se cree que había tal vez 100,000 creyentes o discípulos de Cristo en la ciudad de Jerusalén en el primer siglo. Y como el pueblo de Dios no estaba obedeciendo las órdenes del Señor de ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, Dios le entrega a Pedro específicamente este mensaje o esta visión, porque Dios quería confrontar su pecado. Su pecado era sus prejuicios raciales. En la mente de Dios estaba siempre la salvación de los gentiles, pero en la mente de Pedro no. Tenemos que entender que el contacto entre los judíos y gentiles antes de este evento era 0. Como judío no tenían nada que ver nunca con un gentil.
Esto mismo Pedro expresa aquí en Hechos capítulo 10, en el versículo 28, donde él dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esta frase muestra que Pedro aún luchaba con el pecado del prejuicio racial en su interior. Esto era lo que el judaísmo le había enseñado. Ellos eran justamente personas que deseaban solamente enfocarse en guardar la ley. Ellos afirmaban su vida sobre ese fundamento. Encontramos de que ellos eran tan orgullosos de tener este punto de vista o esta forma de vida. En el mismo libro escrito a los romanos, Pablo aún expresa la triste realidad que los judíos pensaban que eran salvos por su nacionalidad y por poseer la ley. Consideraban a los gentiles como paganos y los despreciaban por completo. Ahora, la pregunta es simple esta mañana: ¿y tú? ¿Y yo? ¿Tiene Dios que confrontar nuestro pecado de hacer acepción de personas para despertar también la compasión de Dios por los perdidos? Ahora, la segunda cosa que encontramos y aprendemos de este pasaje es que Dios escucha al que está en una búsqueda auténtica de Él. Pedro obedeció la orden de Dios y fue a la casa de un centurión romano en la región samaritana de Cesarea Marítima a ver a Cornelio, un gentil, y su recibimiento fue increíble. Cornelio había reunido, dice el versículo 24, a sus parientes, a sus amigos más íntimos. Y lo más interesante es que nos dice el versículo 23 que Pedro fue acompañado por algunos hermanos de la ciudad de Jope. Jope quedaba a 35 millas de donde vivía Cornelio. Es interesante que Dios no le había pedido a Pedro directamente que llevara a alguien más a su viaje a ver a Cornelio. No, esto fue de iniciativa propia. Pedro en su corazón había permitido que una actitud de expectativa eterna resucitara en él, y por ende Pedro deseaba que otros hermanos experimentaran el milagro de Dios con sus propios ojos. Fue en Hechos capítulo 11, versículo 35, a donde encontramos esta explicación de Pedro, donde él habla después de la conversión de Cornelio y dice: en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este pasaje, amigo, nos ayuda a establecer que hay personas que de lo profundo del corazón desean la salvación que Dios ofrece. El temor de Dios, que es aceptable a Dios, como nos dice aquí, es el temor que, en un sentido verdadero, reconoce que hay un Dios santo, de que todos nos presentaremos delante de Él como pecadores condenados un día, y que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Estas son personas que ven la necesidad de conocer el camino de salvación, orando día y noche por ella y decidiendo actuar de acuerdo a la luz recibida. Esto era lo que el ángel mismo expresa de Cornelio en el versículo 31. Cornelio, tu oración ha sido atendida, le dijo. Tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia misma del Señor. Aunque Dios estuvo atento a su oración, no significaba que Cornelio ya era salvo. Él temía a Dios y hacía cosas que eran correctas, cosas nobles delante de los ojos de Dios. Pero Hechos capítulo 11, versículo 18 nos dice que así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Este versículo aclara de que fue el arrepentimiento de su pecado y su necesidad de Cristo lo que le proveyó a Cornelio la vida eterna. Amigos, nosotros no tenemos ni idea lo difícil que es para una persona en las regiones del mundo que llamamos no alcanzadas o lugares sin entrada. Estas personas viven en un contexto a donde el cristianismo es totalmente rechazado por su gobierno, por su familia y sus amigos. No tienen acceso al Evangelio y como consecuencia son lugares muy oscuros espiritualmente. Por eso este pasaje lo que nos alerta y nos motiva es entender que no hay ningún ser humano que debe ser visto como impuro o inaceptable por Dios. Y también
encontramos en este pasaje que en cada grupo étnico del mundo hay personas que Dios está ya obrando y preparando para ser guiados a escuchar el Evangelio de Jesucristo y que crean en Él. Por esta razón debemos ir a los más de 3.2 mil millones de personas que no han escuchado de la salvación de Cristo, no han escuchado de lo que Cristo ofrece. Cornelio no hubiera conocido a Cristo si no hubiese sido por alguien que respondió al llamado de Dios de ir. Por lo que Dios está haciendo hoy, también deberíamos vivir expectantes en cómo Dios me puede usar a mí, cómo Dios puede usarte a ti en tu casa, en tu barrio, en tu escuela y en tu trabajo, siendo un buen samaritano, llevando la verdad de Cristo a aquellos heridos, rechazados o enfermos que necesitan libertad. Que seamos un Pedro para varios Cornelios que están esperando que alguien llegue a hablarles de Cristo el Señor. Que sea así en nuestras vidas hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.